Bueno, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en esta tarde noche te damos gracias por este tiempo que nos permite, Señor Dios, estar aquí reunidos, Señor, para que tu nombre sea exaltado, que sea dado a conocer el nombre del unigénito Hijo de Dios, Señor. Te vamos a dar gracias, Señor, también por cada uno de los hermanos que ya vienen en camino, Señor, a este lugar, y por cada uno de los que están ya a punto de entrar, Señor, que se conecten. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que sean abiertos nuestros ojos espirituales, Señor, nuestro entendimiento, Padre amado, para avanzar en el crecimiento, Señor, del entendimiento de tu palabra, Señor, de tu reino. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amados, y entrando en materia, quiero hacer una introducción preguntándoles, ¿quién me puede decir qué es la cartografía en el ámbito espiritual o en la palabra del Señor? ¿Alguien tiene una idea o alguien ya sabe algo? La influencia que tiene el sitio sobre las personas. El sitio. Bien, esa es una palabra clave dentro de la cartografía. Bien, ¿alguien más sabe algo? Bueno, bien, la cartografía hace referencia, como dijo el hermano, a un sitio. En este caso, el sitio, nosotros habitamos en el mundo, o sea que el sitio es todo el mundo, ¿bien? Entonces, ¿de qué trata la cartografía? La cartografía tiene dos ámbitos o dos pilares. Esos dos pilares, uno hace referencia, todos tenemos en nuestras Biblias, tanto al inicio, y hoy requiero que todos, y sobre todo ustedes que están allá en modo virtual, tengan su Biblia a la mano. Bien, todos tenemos en nuestras Biblias, sobre todo en la parte de atrás, tenemos unos mapas, ¿verdad? Y uno muchas veces, algunos, por ejemplo yo cuando no conocía alguito del Señor, uno miraba y bueno, ¿y esos mapas qué? Bien, todos estos mapas están ahí por una razón, ¿cierto? Tienen un título como el primer viaje de Pablo, segundo viaje, ¿cierto? La división de las tribus y todo eso, ¿bien? Entonces, una parte trata de esos lugares, de esas situaciones. La otra parte nos retrata a este tiempo. Entonces, primera parte nos retrata de los lugares bíblicos o de los lugares donde acontecieron, valga la redundancia, los acontecimientos bíblicos, desde la época del Señor, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, todo eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué? Porque si recordamos, la palabra del Señor nos dice que todo lo que fue es sombra de lo que habría de venir. Entonces, todos los acontecimientos que ocurrieron en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto tienen referencia o repercusión para nuestro tiempo y también para el tiempo del fin. Amén. Entonces, hay unas palabras claves que yo quiero que vayan buscando para que vayamos entendiendo el porqué de este ámbito sobre la cartografía. Amén. Y son palabras que vamos a encontrar en su mayoría, algunas las hemos escuchado, sobre todo es en el Nuevo Pacto, en el libro de Apocalipsis, como por ejemplo son la palabra Gog y Magog, Mesec y Tubal, Persia, Cus, Tuf, Gomer y Togarma. Amén. Entonces, si bien son personajes, también son lugares que demarcan
acontecimiento importante para el tiempo del fin, pero que ya fue destinado desde el inicio de los tiempos, y eso aparece en la palabra. Entonces, quiero que por favor tomen nota de esas palabras, las voy a volver a repetir, y usted muy juiciosamente va a buscarlas para dentro de 8 días que tengamos la siguiente clase. Ya va a tener una idea de qué lugar estamos hablando, de qué personajes estamos hablando, porque el primer pilar de la cartografía nos retrata desde el inicio de la creación y del inicio de los tiempos, para unas consecuencias y unos acontecimientos también en los tiempos del fin. Amén. Y el segundo pilar retrata en este tiempo que para nosotros es el tiempo presente. ¿De qué se retrata? Habla de la guerra espiritual. Si bien ambos pilares hacen referencias a guerras y batallas, el segundo pilar habla de la guerra en este tiempo, la que estamos viviendo nosotros hoy en día, para adorar al Señor, para servir al Señor y para ir a cumplir la palabra del Señor que nos dejó en Mateo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Entonces, el primer pilar, como los había mencionado, son esos lugares en los que ya acontecieron situaciones y en las que van a acontecer nuevamente situaciones. Amén. Entonces, por eso, ese es el porqué de todos esos mapas que están acá. Entonces ahí vamos a encontrar qué es Palestina. Usted muy juiciosamente también va a buscar qué es Palestina, qué significa Palestina, qué traduce, porque si bien es un nombre Palestina en nuestro español, en nuestro idioma, vamos a ir a la palabra y vamos a buscar realmente el nombre original, qué significa, porque es ahí que ahí vamos a encontrar muchos secretos de la palabra. Amén. Lo mismo con cada uno de estos nombres que le voy a dar a continuación. Por favor, los escriben. Dice Gog y Magog. Amén. Gog y Magog. Tenemos Mesec y Tubal. Mesec y Tubal. Persia. Cus. Con S. C-U-S. Cus. Gomer, Togarpa, Egipto, y vamos a buscar la península de Sinaí. Amén. Bien. Entonces, como primera medida, usted ya lo conoce y lo ha mirado en internet por muchas razones, el mapamundi. Bien, me van a perdonar, quisiera poderles proyectar, pero hoy estoy solito. Hoy no tengo quien me colabore, por lo general yo soy el que está allá detrás, pero hoy estoy acá, entonces hoy no voy a poder estar proyectándoles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted, si tiene acceso en este momento desde su dispositivo, o si tiene otro equipo ahí, va a buscar un mapamundi, o simplemente toma nota y después cuando esté haciendo la tarea pues va a ubicarse en esos lugares. ¿Listo? Entonces tenemos el mapamundi. Ese es el lugar, como nos acaba de referenciar el hermano. ¿Qué es la cartografía? Cartografía hace referencia básicamente a mapas de lugares. ¿Listo? Entonces, si nos reportamos al antiguo pacto, tenemos todos esos lugares. La palabra empieza a hablarnos de que la historia de la humanidad empezó en un lugar llamado Edén, donde
Señor Dios creó al hombre. Bueno, todo eso ya lo hemos visto, ¿cierto? A su imagen, semejanza en un lugar. Y ahí hay unas, digámoslo, unas directrices que nos dan una idea de dónde estaba ubicado el jardín del Edén, ¿verdad? Porque nos empieza a decir que salía desde el norte un río grande y de ahí se desprendían 4 varazos y todo esto, ¿cierto? Y que su frontera ahí del jardín iba desde el río tal y empieza a darnos las especificaciones, ¿bien? Entonces, todo esto, ¿por qué es importante? Porque si nos vamos ahí a ubicar en el mapamundi, nos damos cuenta que todos los acontecimientos están detallados específicamente. La palabra del Señor no deja, no está nada escrito porque sí. Todo es por algo importante que está ahí. Tanto cada uno de los nombres de las personitas, de los personajes que están ahí, tienen un significado y por eso vamos a buscar esos nombres que les acabé de mencionar. También cada uno de los lugares físicos que aparecen detallados ahí tienen claves para nuestro desarrollo y conocimiento en el ámbito espiritual. Amén. Entonces, vamos a mirar que la palabra de Dios después nos enseña de que el pueblo de Dios fue desterrado, todas estas cositas, ¿cierto? Y nombran los pueblos, después nos manda hacia Egipto y nos muestra un trazo de todo el recorrido que hizo el pueblo hebreo. Amén. Entonces, todos esos lugares están ahí detallados específicamente. Mencionamos y la palabra de Dios nos da a entender que el pueblo de Israel es el reloj espiritual del Señor. Y si nos vamos en la cartografía a mirar en el mapa dónde queda ubicado Israel, dónde está ubicado en el mapamundi, dónde está ubicado, ¿quién me puede decir? Bien, está ubicado en entre Asia y Europa. Entre Asia y Europa. Pero si miramos, exacto, y si hacemos la ubicación de todo el mapamundi, todo lo que es, digamos, el territorio, nos damos cuenta que está ubicado casi en todo el centro del mundo, digámoslo así. ¿Sí? Es el eje, está en el centro. Bien, ahí empiezan a acontecer todo y de ahí nace todo lo que es la historia bíblica. Amén. Maestro. Sí, señor. Un aporte. Parece que te escucho. Los investigadores y todas estas personas estudiosos, ahorita me va el nombre, parece que la ubicación está en lo que fue la fértil media luna, en Babilonia. Según los estudios que se han hecho arqueológicos, todo apunta que estuvo allí en ese lugar, por lo que estaba rodeado por el río Tigris, el río Huangó, el Amarillo. Esa es la ubicación donde estuvo la media fértil luna. Exacto. Su merced está mencionando lo que yo decía hace un momento, de que la historia bíblica, cuando Dios creó al hombre, pues lo creó en el jardín del Edén y ahí nos especifica que el jardín del Edén tenía unas ubicaciones y nos nombra de todos estos ríos, de que las fronteras del jardín eran que del río tal a tal lugar. Y bueno, para no redondear tanto en esto, porque esa es la tarea, bien, vamos a investigar los nombres que acabé de dar. Ahora más ratico los vuelvo a mencionar para los que van ingresando, que no han tomado nota de ellos. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora haciendo una introducción también hacia lo que es el segundo pilar, que es actualmente lo que nosotros vivimos. Resulta que la palabra del Señor a nosotros nos enseña que hay varios niveles o jerarquías espirituales, tanto de Dios como que ha tomado el enemigo. ¿A qué se refiere esto? La palabra del Señor nos enseña que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía y que Satanás es imitador de todo lo que ha hecho el Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos y miramos que, digamos, hablándolo así, un país, Colombia, ¿cierto? Colombia tiene unas divisiones políticas y unas fronteras invisibles.
Pero esas fronteras invisibles tienen algo que se llama unos gobernantes. Bien, el presidente de Colombia tiene potestad y autoridad para ejercer sobre unas fronteras invisibles, ¿cierto? Pero a su misma vez, el que es cabeza también tiene unos, digamos, súbditos, digámoslo así, ¿cierto?, que gobiernan los departamentos, que son lugares más pequeños. Pero dentro de esos departamentos hay otras divisiones y fronteras más pequeñas, ya pasan a ser las ciudades, y dentro de las ciudades, como por ejemplo tenemos Bogotá, tenemos las localidades, y dentro de las localidades tenemos que los barrios, y dentro de los barrios tenemos ciertos sectores que son cuadras o parques o puntos en específico. ¿A qué voy con todo esto? En el ámbito espiritual pasa exactamente lo mismo. La palabra del Señor a nosotros nos enseña que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y gobernadores de las tinieblas. Ahí nos está demandando y nos está demostrando unas jerarquías. ¿Para qué es la cartografía? ¿Qué es la cartografía? Como lo mencioné anteriormente, unos lugares donde acontecieron unos acontecimientos, pero en el ámbito de nosotros hoy en día actual, la cartografía, ¿para qué es? Para nosotros saber a qué jerarquía de espiritual nos estamos enfrentando. Porque si bien hay demonios o espíritus que vienen y ejercen cierto poder o cierta autoridad para atacar a algunas personas, hay otro sobre él que viene y tiene más autoridad, como es el caso de la palabra del Señor cuando nos dice que cuando viene un espíritu inmundo y se echa fuera de un hombre o de una casa, ese se va, pero va y después busca 7 hombres peores y más fuertes que él, y viene a volver a ejercer poder sobre esa casa, y él se vuelve el hombre fuerte. Quiere decir que hay uno que gobierna a otros, y así sucesivamente hasta llegar a la cabeza, digámoslo en este caso, Satanás dijo: subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Por qué? Como lo veíamos en la clase de antropología, el Satanás, ¿qué quería hacer? Ejercer una autoridad para gobernar. Y eso es lo que está haciendo actualmente, ejerce una autoridad para gobernar, semejante a la de Dios, pero obviamente jamás podrá ser igual que Dios. Bien, entonces existen unos rangos y jerarquías espirituales. La cartografía es para nosotros poder decir hay un principado o hay un espíritu inmundo de vicio que está ejerciendo autoridad o poder, digamos, sobre esta cuadra, sobre este barrio, y por esa es la razón en la que empiezan a vender vicio, hay tantos hurtos. Entonces, cuando queremos entrar a recuperar las almas, a llegarnos a ellos para rescatarlos para Cristo, hay que empezar, como dice la palabra del Señor, nadie puede venir a un lugar sin atar al hombre fuerte de ese lugar. Tenemos que saber ante qué espíritu nos estamos enfrentando. La cartografía es para eso, hacer, digámoslo, para ir a ejercer autoridad y gobierno sobre ciertos lugares. Y para eso tenemos que saber a qué rango espiritual nos estamos enfrentando. No cualquiera de nosotros tiene esa autoridad. Si bien la palabra del Señor nos dice y nos enseñó que Él estableció a unos pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas, cada uno tiene también un rango de autoridad en el espíritu. El Señor a cada uno le da unos dones y talentos por los cuales puede ir a hacer está llamado a hacer la obra del Señor. Pero yo no puedo venir que porque hoy ya conocí del Señor y
venir y ir a enfrentar un espíritu inmundo sin saber a qué me estoy enfrentando, porque hay casos y los he vivido, como por ejemplo aquí voy a contar un testimonio que ocurrió cuando yo ya tenía como 2 años más o menos, entre 2 y 3 años de haber conocido del Señor. Estábamos en un grupo familiar, estábamos dando la palabra, cuando entra la llamada a mi teléfono y dice: hermano, hágame un favor, es que mire que la niña que empezó a rebotarse y entran los policías y la niña los golpea y no sé qué, y nadie puede detenerlo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Usted puede venir. Entonces yo llamo a mis pastores en ese tiempo, los que eran mis pastores en ese tiempo, y le digo: mira, me acaban de llamar y tal. Bueno, termino el grupo familiar rápido y nos quedamos de encontrar en ese lugar, y cuando llegamos, una niña como de 6 añitos, una criatura así. Imagínense que entra un bombero así de esos todos grandolones, fortachones, que la pasan haciendo pesas, y vienen a tratar de cogerla, y ¡prum!, por allá lo manda 5 metros. Y yo, mire, en la vida yo había visto eso, yo había escuchado eso y lo había visto, pero en películas de terror. Pero una cosa es usted mirarlo así y otra cosa es usted presenciarlo y saber que entra uno. Y esa niña estaba en un cuarto, en un segundo piso al fondo. La casa era de 3x12, en el cuarto del fondo del segundo piso estaba. Y cuando nosotros llegamos, pues estaba cercado de policía, bomberos, había ambulancia y todo. Y nosotros vamos a entrar y no nos dejan. Y los policías dicen: no, pero si ninguno de nosotros ha podido controlar, mucho menos ustedes, ¿qué van a poder hacer? Y nosotros le decimos: es que ustedes no han podido, porque esto más que ser algo físico es algo espiritual. Ninguno de ustedes va a poder con ello. Si ustedes nos permiten, nosotros entramos, nosotros asumimos toda la responsabilidad, les decimos. Le dice el pastor y le dice otra hermana que estaba con nosotros, y estaba yo. Cuando vamos entrando a la casa, alcanzamos a escuchar los gritos, porque en el ámbito espiritual se siente lo que hay en el entorno. Entonces escuchamos cuando viene y la niña empieza a gritar: ¿quién llegó? Así con esa voz toda, era el demonio hablando. Dice: ¿quién los dejó entrar? Cuando nosotros entramos y cruzamos la puerta para entrar a la habitación, la niña empieza a retrocederse y se arruma en toda una esquina y empieza a decir: yo a ustedes los conozco, así con esa voz toda estruendosa. Dice: yo a ustedes los conozco, son hijos del Dios Altísimo, ¿a qué vienen? Déjenme en paz. Empezamos nosotros a orar, a reprender. Mira, la niña cogía el piso, bueno, era el demonio en la niña, rasgaba el piso, que no era ni siquiera en baldosín, sino era en asfalto, lo que es el piso crudo, el concreto, y lo cogía y lo rasgaba así, y quedaba las marcas de los dedos así en sangre, porque se levantó las uñas y todo. Era un ámbito espiritual de esas películas de terror, que hasta ese momento yo decía: bueno, eso lo vio uno en películas, ¿sí? Pero una cosa es eso y otra cosa es vivirlo. Pero no cualquiera puede venir a enfrentarse a eso, porque si bien, aquí es donde viene algo importante: la santidad. No porque yo me llame pastor, porque me llame apóstol, porque me llame profeta, me llame como me quieran decir, tengo la autoridad de venir a enfrentar a ningún espíritu. ¿Por qué? Porque el demonio no reconoce títulos, sino reconoce es la presencia de Dios dentro de un siervo. Reconoce la santidad. Cuando yo estoy en santidad, la presencia del Señor habita dentro de mí, y se cumple la palabra donde dice que Él va delante de mí como poderoso gigante para poder enfrentar a cualquier espíritu inmundo. Bien. Pero obviamente cuando yo estoy en santidad, asimismo hay jerarquías espirituales por las cuales obviamente en el espíritu se respetan, y existen ángeles, arcángeles, exacto. De esa misma manera existen las jerarquías espirituales, pero uno tiene que estar en la santidad que demanda para poder ir a enfrentarlo. Nosotros simplemente oramos, ni siquiera la tocamos, simplemente así se oró, se reprendió, se ató ese espíritu inmundo, se enmudeció, y cuando ya se neutralizó, ya la niña volvió en sí, y ahí sí ya pudieron entrar
los de enfermería y la policía y empezaron a tomar pues las evidencias, toda esta cuestión, ya la niña se calmó. Después de eso ya tocó hacer empezamos a dialogar con los padres, que era lo que pasaba. Se da uno cuenta, cuando hay derechos legales espirituales, el enemigo tiene esa autoridad y esos son espíritus territoriales. Entonces empiezan a venir a ejercer una autoridad y un poder. Empiezan por una casa, luego un barrio, y así empiezan a extenderse y ya después empieza cada una jerarquía más fuerte sobre esos lugares. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque viene un brujo y empieza a trabajar, empieza ya después. Entonces, ¿para qué es la cartografía? Usted allá donde vive, aquí hay personitas de varias ciudades. Entonces, vamos a hacer el siguiente trabajo. Van a ubicarse donde usted vive, en la ciudad donde usted vive. Va a identificar, y voy a hablar en este caso aquí en Bogotá, porque yo estoy en Bogotá, ¿cierto? En Soacha y Bogotá. Entonces, hay lugares donde uno pasa, como son los alrededores de un cementerio, o hay ciertas cuadras donde las potestades demoníacas de vicio, de hurto son tan fuertes, de espíritus de muerte, donde nosotros empezamos a visualizar. Nomás el pasar uno a veces siente un escalofrío, ¿cierto? Entonces, la cartografía, ¿para qué es? Vamos a dimensionarnos en qué lugares, empezando desde su casa, alrededor de su casa o en su cuadra, qué lugares usted identifica que son puntos, digamos, de ejercimiento espiritual maligno, como por ejemplo la taberna de la esquina. ¿Bien? ¿O qué otro punto? Usted sabe que hay un lugar donde venden hierbas y ahí todo eso de santería y toda esa cuestión. Otro punto. Y usted va a empezar puntos de ejercimiento de autoridad maligna o demoníaca. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a identificar al enemigo al que tenemos que enfrentar. La guerra espiritual, con base a la cartografía, está basada en la teoría de Carlos Anacondia sobre la guerra espiritual estratégica. Es decir, sabemos a quién dirigirnos para empezar a reprender. Yo no puedo venir y empezar a atacar, Señor, y atamos al hombre fuerte, no sé qué, cuando no sabemos ni siquiera cuál espíritu atrás está. Nosotros no podemos llegar al presidente sin antes tener que regir un protocolo. Amén. El único que puede llegar directamente a alguien es el Señor Jesucristo. Si bien ya una cosa es que en un momento dado se manifieste ese espíritu y el Señor entregue autoridad para reprender eso, pero eso ya es un punto aparte. Pero cuando nosotros empezamos a ir a querer y nos proponemos, queremos rescatar a Soacha para el Señor, queremos rescatar a Bogotá para el Señor, tenemos que empezar a mirar primero qué entorno espiritual y qué espíritus son los que se nos están enfrentando. Queremos recuperar mi familia, quiero recuperarla para el Señor. Entonces, ¿qué autoridades espirituales malignas hay ahí para yo ir bajo la autoridad del Señor y saber también bajo mi cobertura quién tiene la autoridad para venir a reprender eso? Por eso también la iglesia nos damos cuenta que está organizada por ministerios. Está el ministerio de intercesión, que son los que uno pone la palabra, pone la situación y empiezan a orar, a reprender. ¿Para qué? Para que en el ámbito espiritual se vaya debilitando, se va haciendo guerra espiritual ahí organizadamente, estratégicamente, para quebrantar las obras infructuosas de las tinieblas. Amén. Les voy a contar otra situación que me ocurrió, que la viví en un servicio. Resulta que se manifestó un espíritu inmundo. Estábamos en un evento, se le manifestó a una personita un espíritu, y viene el pastor, porque era un muchacho, un joven, consumía vicio,
y se le rebota el espíritu inmundo. Entonces el pastor llega y empieza a reprender, y empezó y alzaba la voz y manoteaba y de todo, reprendiendo al espíritu. Cuando llega el demonio y se le ríe en la cara y le dice: ¿y tú vienes a mí a reprenderme cuando tú y yo somos parceros? ¿Y cómo así? Resulta que el pastor pues quedó en shock cuando el demonio le dice eso, y le dice, el pastor quedó así en blanco, se puso frío. El demonio le dice: claro, tú y yo compartimos todos los días después del servicio. Mírate el bolsillo izquierdo de la chaqueta por dentro. El pastor quedó, metió la mano, tiró una cajetilla de cigarrillos y la tiró al piso, tiró el cigarrillo, y hasta el sol de hoy yo no he vuelto a saber de ese pastor. Entonces yo les digo una cosa, por eso la santidad, la integridad, dice el pastor, el apóstol David nos ha enseñado, hay una palabrita que se llama urto tumunto, que quiere decir: vivo lo que predico, predico lo que vivo. Si yo no llevo una integridad en el espíritu, el demonio sí sabe, porque aunque Satanás no es omnisciente, tiene sus emisarios que son los demonios, y va, y todo lo que nosotros hacemos en secreto, Satanás lo sabe. Y aunque mi pastor no sepa yo qué hago, Satanás sí lo sabe. Y si yo vengo a darme las de muy santurrón, a venir a ejercer autoridad sobre otro, Satanás viene un momento, y después por eso pasamos procesos y vergüenzas innecesarias. Y ahí la integridad espiritual y el poder y la autoridad espiritual para poder ir a hacer guerra no lo da cuanta palabra yo sepa, porque si es por eso, entonces la mayor autoridad también después del Señor la tendría Satanás, porque Satanás conoce al Señor y conoce toda su palabra. Tanto así que fue tan descarado que, estando el Señor en el desierto, tentó al Señor con palabra, y lo que dijo fue que real, estaba escrito, porque le dijo: escrito está, tírate, escrito está, convierte, escrito está. ¿Era o no era palabra? Sí lo era. Pero entonces la autoridad espiritual no la da que tanta palabra sepamos. La autoridad espiritual para ejercer esas batallas nos las da la comunión con el Espíritu, la santidad. Y que la comunión con el Espíritu nos la da la santidad que tenemos. Si bien la palabra del Señor dice que nosotros no hay ni uno santo, ni siquiera uno, porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, la palabra de Dios nos enseña que cuando yo trato una cosa es que yo sea practicante del pecado, y otra cosa es que yo peque y me arrepienta. Pero si yo hoy voy y fumo un cigarrillo y después digo: oh Señor, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer, y dentro de 8 días voy y me fumo otro, y pasado mañana otro, entonces yo ya no estoy luchando contra eso, yo estoy deleitándome en eso con remordimiento, y el remordimiento no es sinónimo de arrepentimiento. Y ahí el enemigo, realmente el que está ejerciendo autoridad sobre mi vida es el enemigo, no el Señor. Entonces tiene que haber un genuino arrepentimiento. Cuando hay un genuino arrepentimiento, entonces la autoridad sobre algo en el ámbito espiritual me la da cuando yo gano esa batalla. Cuando yo gano esa batalla, entonces como yo ya vencí el espíritu de vicio que quería gobernar mi vida y que por un tiempo me gobernó, entonces yo ya tengo autoridad de venir sobre un joven y decir y orar. ¿Por qué? Porque yo vencí ese demonio. Entonces él sabe que yo tengo el respaldo del Señor, que ahora es el que vive en mí, y puedo venir y reprender. ¿Bien? Ahora, lugares estratégicos también en la cartografía. La palabra de Dios menciona mucho los lugares altos. Por eso el demonio ejerce sus puntos de, digámoslo,
para darse a conocer en los lugares altos. Tenemos aquí en Bogotá, por ejemplo, el Cerro de Guadalupe y el Cerro de Monserrate. Son lugares de idolatría muy fuertes, donde hay potestades demoníacas fuertes gobernando allí, donde toda personita que es idólatra y es gobernada por esos espíritus van allá a rendirse ante los espíritus inmundos que están allí. Bien. Hay mucho, entre muchos otros, pero ese es uno de los más notorios. Bien. Por eso la palabra del Señor también nos dice: debes de ser frío o caliente, porque no todo el que viene a la iglesia está en el orden. Bien, si fuésemos fríos o calientes, pero por cuanto somos tibios, el Señor nos vomita. No hay respaldo del Señor. Ahora usted podrá preguntarse por qué, si hay personas que uno sabe ciertas situaciones y no están bien en el espíritu, ¿por qué tienen entonces cierta autoridad en el espíritu? Como por ejemplo, hay pseudoapóstoles, pseudopastores, falsos maestros y todo, que tú los ves predicando, evangelizando y hacen milagros. Entonces tú vas a decir, ¿por qué tienen autoridad para sanar cuando la sanidad, ciertas enfermedades son causadas por demonios, y si hay una sanidad es porque hubo en cierta manera una reprensión a un demonio? Entonces, ¿por qué? Porque exactamente la pastora acaba de decir lo correcto aquí. ¿Por qué? Porque el Señor respalda su palabra, no al hombre. No al hombre. Entonces, para tener nosotros la certeza de que podemos ir a un lugar y es el Señor el que está ejerciendo esa autoridad y no yo, es porque yo estoy en esa santidad para que Él sea el que habita en mí. Hay personas que en el momento mientras están ahí, el Señor los usa y son canal, pero cuando terminan de ministrar, el Señor vuelve y se va. Los usa por un momento y hay un respaldo, pero porque el Señor respalda su palabra, más no al hombre. ¿Bien? Entonces, retomando lo que veníamos hablando, usted va a ubicarse donde vive, su barrio, bueno, su casa, su barrio, luego su departamento, ¿sí? Y va a identificar esos puntos en los que hay que empezar a ejercer esa autoridad. Pero así como usted va a identificar esos puntos, va a identificar qué es lo que se mueve en esos puntos, como les mencionaba anteriormente. Entonces, usted identifica que hay una taberna, que hay un billar, que hay expendios de drogas, ¿cierto? Por ejemplo, hay muchos parques donde uno va por la calle y encuentra, o cuadras donde usted encuentra en los cables, encuentra zapatos y todo eso. Esos son lenguajes espirituales, situaciones en las cuales las personas identifican que se está moviendo algo. Por lo general, donde hay zapatos colgados es porque son lugares de expendios de drogas, ¿sí? Eso ya es algo que es muy evidente, ya casi todo el mundo lo sabe. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir que ahí está ejerciendo autoridad un espíritu de vicio. Recordemos que el espíritu de vicio, ¿qué es? Es una autoridad mayor que tiene bajo su autoridad el espíritu de alcoholismo, el espíritu de drogadicción y el espíritu de vicio a los juegos y todo eso. ¿Por qué? Porque son otros demonios que ejercen cada uno una autoridad distinta. ¿Bien? Esos son espíritus de muerte, pastora. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la palabra del Señor nos enseña: una casa dividida sobre sí misma no prospera. Entonces, ¿qué pasa? Como hay espíritus de muerte, vienen a atacar a la misma casa demoníaca, pero potestades distintas. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es que las almas
que nosotros realmente vayamos al infierno. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Satanás sabe que ciertas personas están en pecado y antes de que el Señor los rescate, ¿qué hace? Los acaba, los lleva a muerte para que vayan a condenación. Por eso es que tenemos que hacer esto, trabajar organizadamente, ya que Dios es un Dios de orden, para ir a rescatar las almas. Amén. No hay ningún espíritu inmundo que no pueda resistirse bajo la autoridad del Señor. No de mí, sino del Señor. Amén. ¿Por qué? La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 17 del 24 al 28, porque todos vivimos y existimos y nos movemos por el Señor, por Dios. Entonces, todo cuanto existe proviene del Señor. Entonces, si el Señor es el que habita en mí y el Señor quiere ejercer autoridad sobre un lugar, entonces puede llevarme a mí, puede llevarte a ti, puede llevar a cualquiera de nosotros para ejercer libertad sobre ese lugar o sobre alguien. Amén. Ahora, el enemigo establece muchas veces en esos lugares, infunde doctrinas. Las diferentes falsas doctrinas también son espíritus que ejercen autoridad sobre un lugar para combatir el conocimiento del verdadero Hijo de Dios, como tergiversando la palabra. También todo esto hay que reprenderlo. Entonces también van a ubicar en esos mapas qué lugares de falsa enseñanza hay en esos territorios, como por ejemplo testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Ustedes ya conocen lo que son falsas doctrinas alrededor del entorno donde estamos. ¿Listo? Entonces, yo vivo en Voz a la Libertad, a mi alrededor, a 2 cuadras hay un templo de los testigos de Jehová, 3 cuadras más abajo, o sea, 3 y 4, 7 cuadras más abajo, ¿sí? Hay un lugar de los mormones. Y así empezamos a ubicar esos lugares para identificar el entorno que están de autoridad que es demoníaca que están ejerciendo. Amén. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 10:5, dice que el enemigo se levanta o exalta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Con la misma palabra, como intentó hacerlo con el Señor Jesucristo, tergiversando la palabra, llevándola a un mal enfoque. Por eso es que estamos aquí en el instituto, para conocer la palabra de verdad, para cualquiera que venga a darnos falsa palabra, nosotros no mastiquemos entero, sino que sepamos qué es lo que viene de Dios. Porque así como Satanás quiso engañar al Señor, pretendió hacerlo con palabra, así muchos son engañados por el enemigo a través de las falsas doctrinas y cuando envuelve nuestros pensamientos, nuestro conocimiento de Dios y nos arrastra a la mentira, ejerce una autoridad. Cuando nosotros tenemos el conocimiento verdadero del unigénito Hijo de Dios, entonces el que ejerce esa autoridad sobre mi vida, cuando yo le conozco y le permito que entre a habitar en mí, el que ejerce esa autoridad sobre mi vida es el Señor. Amén. Y por cuanto Él ejerce esa autoridad en mí, a donde el Señor a mí me lleve, el que ejerce la autoridad es Él, no yo. Amén. Ahora, exactamente, ahora, no toda, en esta semana, mientras estábamos aquí, ayer me contaron una situación. Resulta que no todos los lugares donde el Señor nos lleva es para nosotros atacar o reprender las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué?
porque yo no suelo tener esa autoridad sobre ese lugar. Por ejemplo, el Señor estableció aquí en Filipos una autoridad que es el ángel de la iglesia, que en este momento es el apóstol David. Pero si yo vengo como pastor invitado aquí y el Señor me permite ver que está aconteciendo algo, digamos que se empieza a manifestar un espíritu inmundo, digámoslo así, las autoridades locales son las encargadas de ir a reprender esa situación, ¿sí? No el que llegó. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a tu casa y empezar a dar órdenes en tu casa. Lo que yo puedo hacer, si yo me doy cuenta que el dueño de la casa no se ha dado cuenta, es ir y decirle, mira, creo que estoy viendo que está ocurriendo tal y tal cosa, para que él actúe sobre la situación. Amén. Porque el enemigo sabe quién tiene autoridad sobre ciertos lugares. Y yo no puedo llegar a usurpar una autoridad. El enemigo, ¿qué va a hacer? Literalmente va a pasar lo que me contaron. El enemigo se va a venir contra mí y como yo no tengo autoridad, no va a haber respaldo, y el enemigo me va a pegar su levantada. Cuando ahí ocurre algo, también está, y eso es un paréntesis, una situación, cuando no se le revela esa situación al ángel de la iglesia, pero el Señor permite verlo, pero realmente fue Dios el que mostró, pues Dios da la autoridad. Pero por lo general siempre hay ese protocolo de autoridad, ¿sí? Siempre lo hay. Cuando ocurren esos casos excepcionales como el que su merced me cuenta, es porque por lo general la autoridad del lugar no está en el espíritu o el Señor ya lo ha dejado. Pero son casos excepcionales, ¿ves? ¿Sí? Son casos excepcionales, ¿listo? Pero por lo general siempre está ese protocolo, ¿listo? Sí, creo que están tomando todos apunte, ¿verdad, mis amados? Amén, amén. La cartografía espiritual es muy importante, porque cuando tú empiezas a discernir lo que se mueve alrededor tuyo en los lugares, y me dicen si estoy mintiendo, si me estoy equivocando o es verdad. Usted está en su casa y de repente sale para ir a laborar o para moverse a una reunión o a la iglesia, donde sea, y va y toma el transporte público. Se sube al transporte público y discierne y siente el ambiente tenso, pero en el momento no sabe qué es lo que está pasando. Se pone a orar y de repente el Señor le muestra que allá al fondo del vagón está el vicioso, o está alguien que aunque tenga una apariencia decente, a usted no lo deja en paz. Y el Señor, los que tienen ese don de discernimiento espiritual, el Señor le permite ver, uy, aquel es violador, aquel es ladrón, y aunque se tengan apariencia bien, el Señor nos permite ver que en el ámbito espiritual lo que se está moviendo. Entonces, eso ocurre también cuando llegamos al trabajo. Entonces llegamos los que trabajan en la empresa, tienen su trabajo secular, llegan y se dan cuenta que hay espíritus engañadores, que hay espíritus, diferente cantidad de espíritus. Entonces todo eso es lo que vamos a identificar en esos sectores, en esos lugares donde nos movemos frecuentemente también. Entonces, que yo me trabajo en una empresa X de alimentos, y yo llego y me doy cuenta que allá hay ciertos espíritus que están gobernando sobre ese lugar, identifíquelos. ¿Cómo los va a identificar?
porque tienen ciertos patrones de comportamiento en la gente que se mueve en ese lugar. ¿Sí? Ahora, los lugares. Hay ciertos lugares que religiosamente, como les mencionaba, ejercen autoridad doctrinal, ¿sí? Como por ejemplo, tenemos sobre todo los pueblitos, las ciudades grandes no tanto, pero los pueblos, sobre todo en cada pueblo, existe por lo general un principado, una potestad de idolatría que gobierna ese lugar. Tenemos que la Virgen del Carmen, que San Pedro no sé qué, y tenemos los diferentes dioses a los que idolatran, o diferentes espíritus inmundos a los que idolatran, camuflados dentro de dioses o nombres de personajes que idolatran ese lugar. Inclusive hay lugares donde ni siquiera... Se llaman patronos. ¿Señor? Patronos. Exacto, esta es la palabra. Muchas gracias, mi amado, estás en lo correcto. Se vuelven unos patronos, son los que ejercen esa autoridad espiritualmente, que gobiernan y manipulan el lugar. Y entonces, cuando existen esas autoridades espirituales en esos lugares, por eso se mueve que a raíz de la idolatría se empieza a mover ¿qué? La prostitución, la drogadicción, todos esos principados que están subalternos a los gobernadores de las tinieblas de esos lugares. Son espíritus territoriales que ejercen esa autoridad en esos lugares. Amén. Y esos espíritus inmundos, digámoslo, son el refugio o son se manejan a través de fachadas de las sectas o falsas doctrinas. Bien, en la mayoría de los pueblitos, por lo general, es la Iglesia Católica. Muchos de ellos ejercen más autoridad, mayor autoridad, o ejercen, digamos, o ganan súbditos a través de los diferentes eventos que se realizan a nombre de ellos para celebrarlos a ellos. He ahí donde viene que el Señor Jesucristo, que Dios le dijo a Faraón a través de Moisés cuando fue a liberar al pueblo, le dijo: deja que mi pueblo salga para que me celebre. ¿Ahí de qué está hablando? Ahí es la palabra moed, o festividades o tiempos señalados. Es decir, cuando nosotros vamos a un pueblo, encontramos que hay actividades como los llamados carnavales o festividades que son a nombre de algún dios en específico. Como por ejemplo, tenemos los carnavales, que significa carne de Baal o carne a Baal, ¿sí? Son cultos, y la palabra culto quiere decir rendirse a o rendición a. Todos esos eventos son cultos para rendición a esos dioses, a través de los cuales, a través de los diferentes súbditos, porque se manejan espíritus de vicio, de alcoholismo, drogadicción, fornicación, todas estas que son espíritus menores, ganan súbditos a través de esos placeres carnales para digámoslo, el espíritu mayor, que ya viene a ser entonces Baal y otros dioses. Bien, entonces, ¿por qué hay que identificar todo esto? Porque, como les mencionaba, mirando entonces en un mapa, sectorizamos: pueblo tal ejerce autoridad, allá está el patrono, como me acaba de acordar el hermano, el patrono o el dios o la virgen tal, como, ¿cierto? Que realmente es el espíritu, ¿cuál? El espíritu de acera o X dios. ¿Listo? Entonces, a través de cada uno de esos está detrás un espíritu inmundo que ejerce autoridad ahí. Cuando nosotros empezamos a identificar todo esto, vamos a saber, el Señor nos va a ir guiando cómo ir a reprender para debilitar esas obras infructuosas de las tinieblas.
Y así vamos a ir poco a poco, ir ganando, rescatando las almas para el Señor, y así mismo entre más vamos recuperando las almas para el Señor, cumpliendo la palabra del Señor donde dice id y hacer discípulos a todas las naciones, entre más personitas abren los ojos espirituales, conocen la verdad, pues más van a seguir al Señor, y el enemigo va a perder autoridad sobre los lugares. He ahí que, por ejemplo, el caso de la cuadra de la primera iglesia donde yo estuve. Antes, en ese tiempo, era difícil poder uno estar después de las 9 de la noche por esa cuadra, porque era un ladronismo tremendo, aparte de que se paraban en la esquina. Por ejemplo, también en la cuadra donde yo vivo, hay como una especie de callejón en medio de la cuadra, que forma como una T así, hay un callejoncito ahí que va a dar a un parque, y eso era terrible, terrible. Cuando nosotros empezamos a orar, cuando hacemos lo que les comento, como una cartografía, un mapa señalando lo que se está moviendo ahí, y sabemos cómo dirigirnos, y empezamos a orar, a reprender, a atar desde el espíritu más pequeño, y luego vamos así hasta llegar al hombre fuerte, territorial, que está en ese lugar, se quebranta, se neutraliza, y ya empieza a ver el ámbito espiritual, empieza a cambiar, porque ya el que gobierna ya no es él, sino ya hay una libertad en el espíritu. Amén. De esa manera vamos a empezar a traer libertad a las cuadras, a los barrios, amén, a las ciudades, a los municipios, a los departamentos, y si el Señor lo permite, vamos a ganar hasta el país entero. Amén. Entonces, entre todos esos puntos vamos a identificar todos esos lugares de ejerción maligna. Por ejemplo, aquí en el norte de Bogotá hay clínicas clandestinas de aborto. ¿Qué espíritu está gobernando ahí? Sobre en esos territorios, espíritu de muerte, amén. De muerte. No solo de muerte, sino porque dentro del espíritu de muerte maneja Apolión. Señor, escucho. Apolión. Exactamente. El espíritu de Apolión. Detrás de cada uno de ellos hay un espíritu inmundo que gobierna esos lugares, pero cada uno de ellos tiene, como les decía, unos espíritus inmundos que están bajo la autoridad de ellos, como por ejemplo Apolión tiene bajo ellos, también está el espíritu de suicidio que induce a la muerte, está el espíritu de aborto, de asesinato, que está bajo sobre ellos, está todos esos espíritus inmundos que inducen a la gente todos a la muerte, o sea, los inducen a ser súbditos de Apolión. Amén. Maestro. Sí, señora. Hay algo importante, que detrás de esos dioses hay uno que es poderoso, y pues valdría la pena acotar en esto, que es el dios Mamón. Ejemplo, cuando se van a Boyacá a bautizar los carros, cobran una cuota, y no muy poquita. Cuando presentan los niños a la Virgen del Carmen, cobran una cuota. La subida a Monserrate, y cuando está el Señor caído, ahora tienen que dar una cuota para poder cargar al Señor caído. En cada procesión, cuando cargan sus muñecos, también los sacerdotes piden una cuota para que tengan el honor de llevar a esos dioses cargados. Entonces pienso yo que ahí está esa potestad, que es el dios Mamón. Ahí, exactamente. Pero todos esos gobernadores de las tinieblas también trabajan en sociedad. Así como el presidente de Estados Unidos se alía con el de Israel y se alía con los diferentes gobernadores de cada país, se asocian. Por eso la palabra dice, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo el modelo físico de todo lo que conocemos es tomado del modelo espiritual. Todo. Entonces,
las leyes físicas que vemos, todas son también tomadas del ámbito espiritual, todo. Entonces, asimismo, todos los demonios, todos los gobernadores también trabajan en sociedad y en conjunto, como por ejemplo lo acaba de explicar la pastora. Está el dios Mamón, que es el dios del dinero, de la avaricia. Bien, él trabaja en sociedad para llevar súbditos a través de la idolatría, y que eso gobierna también a través de ¿qué? De los vicios, prostitución y todo esto. Ellos trabajan todos en sociedad para inducir la gente a la muerte, al pecado, a los diferentes pecados, para así mismo después llevarlos. Hay ya tantos derechos legales que ya que la muerte, y después de ahí que viene la condenación. Bien, por eso hay que saber el orden espiritual en el que debemos empezar a ejercer autoridad, para ir poco a poco, ir soltando la cadena, luego las esposas, luego ¿qué? Luego los grilletes. ¿Para qué? Para ir trayendo libertad a la gente, para quitarle las vendas, para quitarle el yelmo que no le permite que entre la palabra del Señor, que les quita la visibilidad de la verdad, que los ensordece. Bien, ahora la palabra del Señor. Sí, señora. Ejemplo, Teusaquillo, ese es la matriz del aborto. Así es, señora. El barrio Teusaquillo. Entonces, lo que tú dices, esos son los puntos que tenemos que en la cartografía empezar a conocer y reconocer, para así poder saber qué está operando ahí. Y, por ejemplo, barrio San Bernardo, drogadicción. Amén. Una parte de Kennedy, una iglesia luciferiana. Entonces eso es la cartografía que debemos nosotros aprender para saber qué es lo que vamos a atacar, y no meternos en los terrenos sin saber a la loca, para que ellos ataquen a la persona que va a ir a liberar esos lugares, o va a ir a orar para rodear ese lugar. Amén. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: Dios es un Dios de orden. Entonces, como hay espíritus asignados, el Señor nos enseña, y hay ejemplos a través de la palabra, como por ejemplo le enseñaba Dios a David, ¿cierto? De que una vez tuvo que reprender a un ejército con un plan, y le dio una estrategia, pero esa estrategia no fue válida para el mismo enemigo un tiempo después, ¿verdad? Entonces el Señor siempre nos va a guiar de acuerdo a lo que está aconteciendo, aunque sea el mismo enemigo, porque yo puedo hoy ir y reprender así públicamente a un espíritu de vicio en un joven, pero el día de mañana el Señor me lleva a otro lugar a reprender también un espíritu de vicio en otro joven, pero el Señor me va a dar otra estrategia, otra manera. Ya puede ser abrazando de diferentes maneras. Amén. Entonces, la estrategia siempre es distinta, y Dios es el que cómo nos va a dirigir a través de su Santo Espíritu, porque Él es el que nos dice la palabra del Señor. Él es el que nos direcciona a toda verdad, y esa palabra no solamente aplica para decir que el Señor nos guía al conocimiento de la verdad, del conocimiento del unigénito Hijo de Dios, sino también para saber cómo movernos dentro del ámbito espiritual, porque si bien es una realidad que yo puedo ir y reprender y echar un fuera demonio, el Señor también sabe en qué momento es prudente hacerlo de esa manera, como en qué momento no debo hacerlo de esa manera. Entonces hay unas variaciones de situaciones en las que el Señor nos va a guiar a cómo movernos, para saber cómo dar ese golpe certero para inhabilitar el espíritu inmundo que está ejerciendo autoridad maestro, demoníaca pero hacen ahí. Preguntas y nosotros no escuchamos. Si las puedes de pronto repetir. Repíteme, ¿qué parte? Aló, mi hermano, ¿me repites qué parte no alcanzaste a escuchar, por favor? No, lo último.
Bueno, el Señor nos da, la palabra del Señor nos dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Y una realidad es que cuando estamos en la guerra espiritual, no, como el ejemplo que ocurrió con el rey David, la misma estrategia no funciona siempre de la misma manera y va a ejercer el mismo resultado de victoria para ir a atacar al mismo ejército. Es decir, eso ocurrió con el rey David en ese tiempo. Hoy en día con nosotros, ¿cómo puede ocurrir? Señor, hoy me permite reprender así públicamente a un espíritu de vicio en un joven, pero el día de mañana voy a otro lugar y hay otro joven con un espíritu de vicio, pero ya la manera para reprender y traer libertad sobre ese joven, el Señor, no es reprendiéndolo, sino resulta que el Señor me dice: abrázalo y ora por él. Entonces simplemente yo lo abrazo y mientras voy orando, la palabra del Señor, la presencia del Señor va ejerciendo autoridad sobre él y quebranta las obras de las tinieblas que hay ahí. Amén. Entonces la estrategia no siempre es la misma. Cuando yo soy guiado por el Señor, Él me guía a la verdad de cómo debo ejercer esa batalla, para que haya un resultado de victoria y libertad sobre una persona, sobre un lugar. Amén. Amén, mi hermano. Ahora sí me escuchaste mejor, ¿eh? Ahora, el Señor nos da, dentro de esas estrategias, nos da también tiempos de ataque. Yo no puedo porque, por ejemplo, yo estuve viviendo un tiempo en el llano. Como muchos ya sabemos, en el llano se mueve mucho lo que es la brujería. En la cuadra donde yo vivía, en ese tiempo allá, también vivía una bruja. Ella sabía que yo estaba ahí, porque cuando yo oraba siempre en la madrugada, empezaba a venir a atacar y empezaba a moverse un gato negro por encima del tejado donde yo estaba y empezaba a rasgar, y bueno, esos eran unos acontecimientos bastante curiosos, ¿sí? Pero resulta que el Señor me decía, el Señor me mostró quién era y me decía: cuando la veas, la saludas con amor. Yo porque ella me ofendía. Y yo decía, al inicio no la había identificado como que ella era la bruja, pero entonces yo decía: hey, esa señora a mí, ¿por qué ese comportamiento conmigo? Pero resulta que ella a mí sí me había identificado como que yo soy siervo del Señor, porque obviamente, aun cuando nosotros llegamos a un lugar y estamos con el Señor, tú no tienes necesidad de ponerte a vociferar que soy el gran pastor, que soy el gran siervo del Señor, sino la misma presencia del Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros es las que irrumpen las tinieblas donde tú llegues. Entonces, el Señor me dijo: la estrategia es que la vas a tratar con amor, pero en la madrugada, cuando tú reprende y neutraliza y el Señor empezaba a decir: esa señora quiere hacer X cosa, y empezaba yo a orar para contar, porque quería dañar el negocio de una hermana. Tenía un supermercado allá en Fuente de Oro y quería destruirla, y eso resulta que traía los pedidos y de repente empezaba la comida de un día, la traían fresca con fecha de vencimiento hasta de 2 meses, y de un día para otro le dejaban el pedido y la comida ya estaba podrida. Entonces eran situaciones en las que cuando me llamó la hermana: no, mira, es que no sé qué hacer, ya me tiene empezamos a orar, a reprender, Mira, esa persona no se convirtió al Señor, pero dejó en paz a la hermana. Entonces, ¿por qué? Porque se quebranta, porque ya se quebranta esa autoridad que hay sobre ese lugar. Y aunque esos pueblos del llano, sobre todo ese pueblo Fuente de Oro, es un lugar de mucha concentración de brujería. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí o donde ustedes se encuentren, vamos a encontrar el enemigo tratando de ejercer autoridad a través de una personita así.
ya sea brujo, ya sea el matón del barrio, van a tener cierta autoridad porque el espíritu inmundo que se mueve dentro de ellos es ese principado, esa potestad que está gobernando X lugares. Entonces, el Señor les va a dar la estrategia y los tiempos de cómo ir a contrarrestar esas obras de las tinieblas. Amén. Amén. Entonces, ya vamos aprendiendo cómo podemos también empezar a no solamente a traer libertad en nuestro entorno, sino que también hay algo hermoso dentro de la cartografía. Nosotros, la palabra de Dios dice que el cuerpo de nosotros es un templo, y como templo es un lugar. Todo lugar tiene unos planos, unos esquemas. Entonces, la cartografía espiritual también hay que mirar, y es otro pilar de mirar las áreas de nuestra vida, cómo la estamos ejerciendo conforme a la palabra de Dios. Porque ¿cómo estás ejerciendo tú la santidad conforme a la palabra de Dios en tu matrimonio? Depende cómo lo estés ejerciendo, eso te va a dar autoridad también para ir a que viene el hermano y la hermana a pedirme un consejo. Yo cómo voy a, con qué autoridad espiritual voy a direccionar a alguien en ciertas áreas cuando mi vida, mi esquema espiritual, mi vida no está conforme a la palabra del Señor. No tengo la autoridad para hacerlo. Amén. ¿Cómo está mi vida sexual conforme a la palabra del Señor? Tengo que hacer también un esquema de mi vida, en todas las áreas de mi vida, de yo como persona, como ser, cómo estoy viviendo a lo que la palabra del Señor me dice que tengo que vivir. Yo puedo saber mucha palabra, pero si soy mentiroso, eso me va a restar autoridad en el ámbito espiritual. Cuando venga una persona que tiene un espíritu de mentira, no, por más que yo le diga, es que el que es mentiroso no entra al reino de Dios, y voy a reprender, pero listo, lo que le digo es palabra de verdad porque está escrito, pero no tengo la autoridad para reprender ese espíritu. Y después, por esas consecuencias, por hacer eso sin la autoridad espiritual, es que se activan los espíritus de retaliación, espíritus inmundos de retaliación, y después decimos, ay, ¿por qué es que me está pasando tal situación? Hermano, nos estamos buscando procesos innecesarios, guerras espirituales innecesarias, porque me estoy metiendo a librar una batalla donde no tengo autoridad. He ahí el por qué las jerarquías y ciertos lugares y ciertas situaciones de autoridad en el espíritu. Amén. ¿Qué es lo que realmente, como les mencioné anteriormente, qué es lo que realmente le da autoridad a X persona en el ámbito espiritual? La santidad con la que yo vivo, el compromiso y el conocimiento de Dios. Cuando yo tengo esas cosas en el orden de Dios, entonces el Señor me va a decir, estás capacitado para ir a tal consejería, estás capacitado para ir a reprender X espíritus, estás capacitado para ir a hacer esto, estás capacitado o no estás capacitado para ir a hacer lo otro. Y de esa manera nos vamos a buscar procesos innecesarios. Ahí es donde viene también que pedirle al Señor que nos dé el discernimiento espiritual, porque he ahí que no todas las situaciones que una persona vive son consecuencias del pecado, pero tampoco todas son, no todas son porque yo haya pecado, pero tampoco todas son procesos. Entonces hay que discernir que, un ejemplo, hay enfermedades que vienen a causa del pecado, pero puede ser que una persona también esté viviendo una enfermedad, pero no sea a causa del pecado, sino porque es una prueba que el Señor le está permitiendo vivir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre de todo esto? Tenemos que mirar que hay situaciones que ocurren en lugares y en personas que son porque el Señor está
trabajando en alguien o en un lugar. Amén. Entonces, un ejemplo, yo tengo gripa, el pastor Odilio tiene gripa. Es un ejemplo algo, digámoslo así, algo bobito, pero es para poner un ejemplo. Los dos podemos tener gripa, pero por ejemplo, a mí me vino esa enfermedad a causa o consecuencia o como retaliación por un pecado que cometí, pero el hermano la está viviendo porque es una prueba que el Señor le permite tener. Entonces, no todo, yo no puedo venir como siervo de Dios a venir y como él tiene gripa y este otro también, entonces venir y coger y a todo mundo y fuera en el nombre de Jesús y reprender. No, porque todas las situaciones no son la misma. Tenemos que tener discernimiento espiritual para saber cómo actuar frente a cada situación. Amén. Entonces, amén. Una vez en estos días hablaba con unos pastores y había un espíritu inmundo que se le rebotó a un criaturo, una persona, y resulta que esa persona llegaba a la iglesia donde llegaba, le cascaba y golpeaba a todo el mundo. Cascaba y golpeaba a todo el mundo y rompía vidrios y de todo, y todo el mundo, no, es que ese es un demonio terrible, nadie puede. Pero ¿qué pasó? Había un pastor que estaba en el espíritu y sabía cómo reaccionar frente a esa situación. El Señor le dijo, ¿y qué hizo el Señor? Simplemente vino el pastor y le dijo, mira, usted se sigue comportando así y le voy a meter es una demanda por daños y perjuicios, y para que se lo metan, y la multa mínimo es de tanto. Vea, esa persona se calmó, se sentó y se le quitó lo endemoniada. Entonces, ¿ahí qué había? Realmente no era un demonio, era una persona que estaba aquí tratando de manipular y de sembrar terror ahí. Entonces cuando estamos en el Espíritu sabemos cómo actuar, porque el Espíritu de Dios nos da el discernimiento. Hay que orarle al Señor qué es lo que está pasando y cómo debo manejar esas situaciones. Amén. Maestro. Sí, señora. El libro de Efesios nos enseña respecto a la guerra espiritual de tronos, dominios, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Amén. Entonces ahí es donde tenemos que aprender qué es una hueste, qué es un gobernador, a quién gobierna, cómo es esos principados, para Amén. Poder saber atacar y reconocer y saber las razas de demonios para así mismo poder atacar. Amén, sí, señora. Como lo mencionaba anteriormente al inicio, el Señor nos enseña que existen esos niveles espirituales y cada uno de ellos ejerce sobre unos territorios, unos más pequeños, otros más grandes. Amén. Eso lo vamos a ver más a profundidad en la siguiente clase, cuando ya espero poder tener apoyo audiovisual para poder mostrar mapas y poder visualizar el material mejor. Amén. Aquí tengo un material, pero pues ¿cómo hago para podérselo visualizar? Entonces, como les mencionaba, tenemos por ejemplo, como estoy aquí en Bogotá y límite con Soacha. Profe, pues disculpa. ¿Aló? ¿Por qué no lo envían al grupo? Señor. El material si lo pueden enviar al grupo de WhatsApp. El material yo se los comparto cuando se acaba la materia. Amén. Entonces el material, por ejemplo, no lo voy a compartir hoy. El material que tengo lo voy a compartir cuando se termine la materia dentro de 8 días, después de haberlo proyectado y todo. ¿Listo, mis amados? Entonces creo que siempre lo he venido manejando de esa manera. Cuando se acaba la materia siempre comparto las clases, pero cuando se termina la segunda clase comparto el material. Con cada clase comparto el material si en cada clase manejo un material diferente o los maestros manejan material diferente en cada una de las clases. Hay materias que tienen 3 clases, otras tienen una sola clase, otras materias tienen 2 clases, como es el caso de esta materia, tiene 2 clases, que es hoy y dentro de 8 días. Entonces, como esta tiene 2 clases, el material de apoyo visual se compartiría
dentro de 8 días. Amén. Entonces, volviendo a retomar acá, tenemos, por ejemplo, Bogotá y Soacha. Tengo los mapas de ambos. Entonces, Bogotá y Soacha está dividido, el caso de Bogotá, por localidades. Cada localidad, si nos damos cuenta, por ejemplo, vamos a Kennedy y dentro de Kennedy se siente un ámbito espiritual pesado de cierta manera, pero dentro de la localidad de Kennedy hay ciertos lugares donde se siente más fuerte la presencia de ciertas situaciones, como por ejemplo, hay un lugar en la localidad de Kennedy que se llama la cuadra La 38, que es la que nos bota, cruza la Cali y va derecho hacia Abastos. No sé si la mayoría, yo creo que la deben conocer. En esa esquina hay una virgen. Uy, ese lugar es terrible, se mueve prostitución, vicio, cualquier cantidad, robo. Entonces es un ambiente espiritual súper pesado. Pero si vamos a otro sector de Kennedy, el ámbito que se mueve ahí es distinto en otras partes de Kennedy. Lo mismo en Bosa, hay ciertos lugares y así con las diferentes localidades, hay lugares que gobiernan diferentes espíritus inmundos, diferentes autoridades, ya sean principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, amén. Entonces, por eso hay que hacer, como les digo, el mapeo, eso se llama un mapeo. Bien, señalizar e identificar, como les mencionaba desde el inicio de la clase, los lugares donde ejercen autoridad los diferentes espíritus inmundos. Retomo lo que les dije al inicio para los que se han ido conectando hace poquito, porque sé que hay personitas que se han conectado de hace poco. Entonces, mira, ¿qué vamos a hacer para retomar? Van a ubicar el mapa de donde usted vive. Aquí hay personitas de otras ciudades, entonces van a tomar su ciudad, luego van a tomar su barrio, en su barrio, y en su barrio va a tomar donde usted vive. Donde usted vive alrededor, ¿qué va a hacer? Va a identificar la taberna, va a identificar si hay un parque y usted encuentra zapatos colgados, entonces ya sabe que ahí hay expendios de drogadicción. Si encuentra de pronto prostíbulos, si encuentra clínicas de clandestinas de aborto, todas esas cosas las va a ir identificando, las va a señalizar, y si está dentro de su conocimiento o si tiene una autoridad espiritual como su pastor, su apóstol, que tenga más conocimiento en ese ámbito de guerra espiritual, le puede decir, bueno, en este ámbito se mueve tal espíritu, en este ámbito se mueve tal otro espíritu, que es el que está gobernando y ejerciendo autoridad demoníaca espiritual maligna en ese lugar. ¿Bien? ¿Para qué? Para poder saber cómo iniciar a reprender para poder ganar ese lugar o esas personas para el Señor. Amén. Voy a retomar voy a comentar lo siguiente para los que se conectaron hace poquito y no alcanzaron a tomar apunte. La cartografía tiene, lo mencionamos, me perdonan los que ya fueron juiciositos y se conectaron muy puntualmente, pero quiero retomarlo para los que se conectaron tarde. La cartografía tiene el otro pilar, que es que señalizar los acontecimientos que ya ocurrieron y los lugares donde ocurrieron esas situaciones, que si bien la palabra del Señor es la palabra profética más segura, tiene unos cumplimientos en tiempo pasado, tiempo presente y para el futuro. Entonces, hay situaciones que ocurrieron en el antiguo pacto que después a lo largo de toda la palabra no las volvemos a escuchar, y cuando vamos a leer el libro de Apocalipsis volvemos a escuchar ciertos nombres. Entonces, quiero que por favor usted muy juiciosamente busque las siguientes palabras y qué significan. Amén. Entonces, tenemos Gog y Magog. Por favor, toman apunte los que no lo habían
los que no alcanzaron a estar cuando lo mencioné, buscan Gog y Magog, Mesec y Tubal, Persia, Cus, Gomer, Togarpa. Y hay un lugar que no había mencionado, pero que es sumamente importante, que lo fue antes y lo va a hacer en el fin de los tiempos, y lo conocemos como, aparece como Armagedón, que también es conocido como el Valle de Megiddo. Amén. Usted muy juiciosamente va a buscar esos nombres, y como lo que estamos viendo es cartografía, y la cartografía tiene que ver con los mapas, vamos a ubicarlos de acuerdo a la palabra en donde se ubican. Cuando usted investigue qué significa, también en la palabra va a saber a qué lugar se está refiriendo. Les voy a ayudar, por ejemplo, con el Valle de Megiddo. El Valle de Megiddo, ¿dónde se refiere la palabra en el Valle de Megiddo? Fue el lugar donde David venció a Goliat. Fue el lugar también donde hubieron muchas batallas victoriosas para el pueblo de Israel. Y también va a ser el lugar donde Dios va a ejercer el gobierno nuevamente sobre la humanidad. Amén. Que aparece en el libro de Apocalipsis, no con el nombre de Valle de Megiddo, sino como Armagedón. Amén. Entonces, usted lo va a buscar, lo va a ubicar en el mapa de Israel. Hay un lugar que es plano, que queda en el noroccidente de Israel. Usted ahí va a encontrar el Valle de Megiddo o Armagedón. ¿Listo? Y usted, cuando encuentre el significado de las palabras que le acabo de dar, va a encontrar la ubicación de esos lugares. Amén. Están en Asia, están en África, allí los van a encontrar. ¿Listo? Ahí les voy diciendo para que más o menos se proyecten dónde los puede localizar. Usted muy juiciosamente los va a localizar, porque cuando los localice y tenga ese entendimiento, usted va a saber también el qué y cómo y por qué está escritas ciertas cosas en el libro de Apocalipsis. Amén. Cuando nosotros llegamos y terminamos de hacer ese mapeo, retomando lo que les estaba diciendo anteriormente, llegamos a los ciertos lugares que vamos a investigar, como nuestro barrio, nuestra localidad. Entonces vamos a identificar las siguientes cosas, por favor. Vamos a identificar la fundación de la ciudad, quién lo fundó, por qué razón. Porque las personas que fundaron los lugares ejercen autoridad espiritual sobre esos lugares y dejan unos derechos legales en esos lugares. Amén. Como lo podemos ver en el caso de los diferentes pueblos, fueron fundados por ciertas autoridades que después dejaron derechos legales de idolatría, de prostitución, de drogadicción, todas esas cositas. Amén. Vas a mirar las características zonales de los lugares, es decir, tiene valles, tiene montes, tiene lagos. ¿Qué se hacen en esos lugares? Se cultiva. Si se cultiva, ¿qué se cultiva? Van a mirar las características de esos lugares. Estoy dando características generales, pero usted va a determinar lo que está ocurriendo en esos lugares. Amén. Va a mirar también las creencias de la gente. Obviamente, si miramos, por ejemplo, hay una característica que dice Colombia.
Colombia, su creencia más fuerte es que es cristiana. Pero si miramos que cuando hacen eso se llama un censo, cuando hacen esos censos, dicen no, Colombia es un país de creencia cristiana. ¿Por qué? Porque ellos cogen y revuelven todos los tipos digámoslo, de doctrinas. Desde que nombren, digamos, a Jesucristo, ya dicen que son cristianos. Entonces, dentro del cristianismo asumen los católicos, asumen los diferentes, como por ejemplo los mormones, que nombran a Jesucristo, nombran a los unicitarios porque nombran a Jesucristo, nos incluyen a nosotros, a los trinitarios, y hacen una mezcolanza ahí. Pero usted va a mirar qué es lo que predomina en ese territorio. Entonces, yo he ido a lugares donde se habla mucho de Jesucristo, pero resulta que lo único que hay ahí es una iglesia católica. He ido a lugares donde se habla mucho de Jesucristo también, pero resulta que lo que predomina allá, ¿qué es? La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Resulta que he ido a lugares donde se habla mucho de Jesucristo, pero predominan los mormones. Entonces usted va a identificar qué doctrina es la que predomina en el lugar. De la misma manera, aquí dentro, digamos dentro de ciertos barrios, usted camina unas cuadras a la redonda y usted identifica que aquí hay 1, 2, 3, como 5 iglesias cristianas trinitarias. Entonces usted dice, no, aquí es un lugar donde la sana doctrina predomina, a pesar de que también hay, señora, exacto, esos son los adventistas del séptimo día, y los mormones son los que usan. Entonces, usted va a identificar qué doctrina es la que predomina en su barrio, en su localidad. Amén. Ahora, muchos me pueden decir sí, y no lo hacen. Resulta que dentro de lo que nosotros respecta, o por lo menos a mí, yo prendo, cuando el Señor nos permite adquirir cierto conocimiento, eso también nos delega ¿qué? Una responsabilidad delante del Señor. Yo no puedo decir que voy a orar por alguien, adquirir la capacidad de hacerlo, pero no lo hago. Si eso no se ejecuta, pues acuérdense la palabra del Señor que está en el libro de Ezequiel, capítulo 33, el deber de la atalaya. Si el pecador peca, por su pecado morirá, pero si tú, teniendo palabra de vida eterna, le hablas y el pecador se arrepiente, ciertamente los dos librarán su alma. Pero si el pecador peca y tú, teniendo palabra de vida eterna, le hablas y el pecador no se vuelve de su mal camino, tú por cuanto le diste palabra de vida eterna, librarás tu alma, pero el pecador por su pecado morirá. Entonces hay que ver que si el Señor hoy a usted le permite tener ampliar su conocimiento, o si ya lo tenía, de cómo debemos empezar a irrumpir en el ámbito de las tinieblas para ganar y cumplir la palabra de hacer discípulos para el Señor, tenemos que hacerlo. Una cosa es que no se vuelvan ellos al Señor, y otra cosa es que yo no obedezca a lo que el Señor me está diciendo. Yo puedo ir y predicarle aquí al hombre, pero si el hombre no se quiere volver, pues pasa lo que dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, que les acabé de mencionar: yo libro mi alma. Pero el deber de nosotros como creyentes y conocedores de la verdad y del unigénito Hijo de Dios, lo que tengo que hacer es ir a irrumpir el ámbito de las tinieblas conforme el Señor me va guiando, me va orientando, para tratar de traer libertad. Ya el Señor es que trae esa libertad. Amén.
pero yo debo ir a ejercer la autoridad de Dios en esos lugares. Amén. Amén. Quiero saber, voy a abrir un espaciecito para que hagan sus apuntes, sus comentarios respecto a esta introducción que estamos realizando de la cartografía espiritual, de la cartografía bíblica. Amén. Sí, amén, pastor. Hay una situación complicada y es que sobre los países también hay determinadas potestades que se apropian de países en particular. Los países, como nos damos cuenta, al igual que las diferentes regiones pequeñas, acá también tienen ciertos gobernadores. Por ejemplo, si miramos en el país de China, tienen unos dioses y unas situaciones espirituales terribles, ¿sí? De la misma manera, por ejemplo, los musulmanes. De la misma manera, por ejemplo, también en Rusia, en la India, hay unos gobernadores de las tinieblas tremendos allí. Los árabes, ¿sí? Son regiones, inclusive ni siquiera son países como tales, sino son regiones que comprenden de diferentes países que son gobernados por diferentes espíritus que gobiernan esos lugares, en los cuales personas específicas que Dios designa para ir a batallar a esos lugares. Por ejemplo, está el pastor, ay Dios mío, se me olvidó el nombre, que abrió esta iglesia tremenda allá en China, donde al que le encontraran una Biblia lo mataban. Entonces, ahí nos damos cuenta, y ese es un caso de ejemplo de autoridad espiritual, cuando uno es enviado y asignado por parte de Dios para ejercer autoridad en un lugar para una misión específica de parte del Señor. Amén. Porque cuando nosotros vamos con esa autoridad delegada por parte de Dios, el enemigo no puede hacer frente. Porque recordemos que no somos nosotros, sino es el Señor en nosotros. Y cuando esos espíritus, bien sea a través de una persona o a través de un animal, porque también hay casos en los que uno llega, por ejemplo, a un lugar donde hay selva o esto, y los animales, el enemigo toma también ciertos animales para venir a atacarlo a uno, pero no puede el enemigo cuando está la autoridad delegada del Señor en uno. Para una misión específica el enemigo no puede, porque el Señor ha determinado traer libertad a un territorio o a unas personas. Amén. Amén, mi amado. Amén. Amén, amén. Quiero que alguien me haga el favor y me colabore leyendo la siguiente cita bíblica. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Toca que alguno allí me haga el favor y me colabore, porque respecto a lo que les mencioné al inicio, hoy no tengo apoyo medios audiovisuales, estoy acá, entonces por favor me colaboran. Libro de Ezequiel, capítulo 4, versos del 1 al 3. Del 1 al 3. Amén, pastor. Amén, mi amado, por favor léelo. Amén, en el nombre del Señor. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio
y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamentos, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre tú y la ciudad. Afirmarás tú tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal de la casa de Israel. Amén. ¿Qué nos estamos dando cuenta respecto a lo que yo les mencioné anteriormente? ¿Qué está pasando en esa cita bíblica? ¿Qué acontecimiento está pasando? Hay un diseño. ¿Hay qué? Un diseño. Hay un modelo o una estrategia de guerra para ir contra un enemigo específico, para tomar un territorio. Amén. Para ir a ganar ese lugar. Amén. De la misma manera, así hay otro ejemplo, como por ejemplo, tenemos cuando estaban las murallas de Jericó. ¿Qué pasó también? El Señor le dio una estrategia de guerra que no fue a mano alzada, digámoslo así, a mano armada, sino el Señor le dio una estrategia que ¿cuál fue? Ir, rodear y simplemente hacerlo. ¿En cabeza de quién cabe? Solamente el Señor sabe cómo irrumpir el ámbito de las tinieblas para ir a tener victoria, para ganar un territorio. Amén. Esos son ejemplos de cómo el Señor nos puede entregar lugares. Ahora, no podemos hacer de esos ejemplos o de esas victorias como el Señor lo enseña ahí, y ya decimos, bueno, quiero ganarme esta manzana, esta manzana, esta cuadra para el Señor, y voy a empezar todos los días a caminar y hacer de eso una doctrina, porque eso no es así. El Señor a cada momento, y mientras nosotros estamos metidos en el Espíritu, el Señor nos va a dar estrategias, amén, de cómo ir a irrumpir el ámbito de las tinieblas para tener una victoria en el Espíritu. Amén. Esos son ejemplos de cómo el Señor puede guiarnos a nosotros. Realmente ese ejemplo es ¿para qué? Para ver que eran personas sobre las cuales venía el Espíritu de Dios y los direccionaba. Amén. 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 De esa misma manera el Señor a cada uno de nosotros, de acuerdo al mapeo que hagamos de los diferentes territorios, el Señor nos va a dar esa estrategia de cómo irrumpir el ámbito de las tinieblas para ganar al vecino, para ir a ganar el colegio, los que trabajan yendo a orar a los colegios que el Señor les permite, los que les permite el Señor ir ahora, estar en los lugares de gobierno, como por ejemplo alcaldías, o les permite estar dentro de ciertos lugares de gobierno diferentes a las alcaldías, ya por ejemplo ir a la presidencia, que el Señor les permite ir a otros lugares. El Señor les va a dar estrategias, pero hay que estar ¿cómo lo miramos anteriormente? Primero hay que mirar un mapeo espiritual mío de yo cómo estoy viviendo las diferentes áreas de mi vida. Así, este cuerpo es un templo, y ese templo, los templos tienen, la casa suya donde usted vive tiene un mapa, ¿cierto? O bueno, eso no se llama un mapa, sino un con las divisiones se me olvidó el nombre, un plano. Una estructura. Gracias, muy amable. ¿Sí? No me las sé todas. Bueno, la casa tiene un plano con las divisiones donde nos dice qué lo que queda. Nosotros también tenemos, si somos un templo, tenemos debemos hacernos un mapeo de las diferentes áreas espirituales de nosotros, cómo estamos. Y antes de ir a irrumpir y pretender que porque ya sé X
palabra y ya soy esto, entonces ya puedo ir a irrumpir el lugar que sea de las tinieblas. No es así. Debo primero hacerme un mapeo en las diferentes áreas espirituales, como lo mencioné. Tenemos que mirar en mi vida sexual cómo estoy, en mi vida de oración cómo estoy, en mi vida sentimental cómo estoy, con mi pareja cómo me encuentro, si yo estoy solo cómo estoy ejerciendo ese guardarme para el Señor. ¿Para qué? Para empezar a decirle al Señor: Padre, identifiqué que estoy mal en esta área, por favor, Señor, te pido perdón. Debe haber un genuino arrepentimiento, entregar esas cosas para que empiece a haber esa restauración de mi vida, para ahí sí que el Señor empiece a ejercer esa autoridad en mí para poder ir a esos diferentes lugares. Cuando yo haya vencido esas guerras que hay dentro de mí y haya vencido esos espíritus, ya voy a poder tener autoridad de ir a irrumpir en los ámbitos espirituales, en los diferentes lugares, para quebrantar esos lugares de autoridad espiritual maligna, para traer la luz de Cristo a ese lugar a través de mí. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero en estos últimos minutos, esto fue una introducción, quiero escucharlos, qué expectativas tienen respecto a esto para poder avanzar en el crecimiento espiritual, Maestro, de cada uno de nosotros. Amén. sí. Maestro, lo importante es lo que usted acaba de acotar ahí, andar en santidad. Amén. 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 ¿Y por qué? Porque al no hacerlo, estamos dando un derecho legal para que haya una retaliación. Es una puerta abierta por donde se aprovecha el enemigo para poder, después de ir uno a una guerra y recibir una retaliación. Entonces tenemos que examinarnos primero cómo está esa armadura, cómo está ese soldado, si está listo para ir a tomar ese terreno, y hay que identificar el terreno donde yo me voy a meter. ¿Cuáles armas espirituales son las que debo utilizar? Amén. Amén. Y mirar qué soldados me van a acompañar. Amén. Porque hay soldados heridos que no podemos llevar a la batalla. Amén. Y hay lugares donde no nos debemos meter porque hay guerras que no nos pertenecen y por eso el Señor no nos respalda. Amén. Bendiciones. Amén. Y profe Ticor, ¿cómo estamos? Buenas noches, apóstol David, Dios te bendiga. Bueno, un punto que quiero como darle a los alumnos antes de terminar. Sí, señor. Muchos dicen que la cartografía bíblica no es bíblica, porque no hay un sustento sobre usar la cartografía, pero la Biblia realmente sí nos da el sustento de la cartografía. Cuando Amén. Josué fue a conquistar Jericó, envió espías. Amén. Cuando el rey David iba a conquistar ciudades, envió espías, envió soldados. Cuando David fue a conquistar incluso la ciudad de Jerusalén para que fuera ungido como rey, envió a sus hombres. En algún momento David dice: tengo sed, y yo creo que ustedes han leído que sus hombres atravesaron, se metieron camuflados y le trajeron un vaso de agua que él no se lo pudo tomar. Él lo derramó ante el Señor para mostrar su agradecimiento por estos hombres. El libro de Daniel dice que un espíritu se atravesó en medio de la oración de Daniel y le llamaban el espíritu de Persia. Luego el ángel dice que tendría que ir a pelear contra el espíritu de Grecia, y nosotros sabemos que esos espíritus tenían nombres de imperios. Entonces esto nos da a nosotros la interpretación espiritual de que si hay espíritus territoriales y que pues nosotros tenemos una lucha contra esos espíritus territoriales. Obviamente el único que los derrota es Cristo, pero dentro de toda la percepción nosotros tenemos
que tener claro que nuestra lucha no es con sangre y carne, sino con principados, potestades y gobernadores en las regiones celestes. Entonces, miremos algo, y quiero cerrar con eso, mi profe Ticor. Cuando el apóstol Pablo llega a Filipo y saca fuera el espíritu de la muchacha que tenía espíritu de adivinación, dice que ese espíritu de adivinación, la palabra griega es japitón o pitón. Amén. O sea que era un espíritu de serpiente, el cual los oprimió. Y eso lo quieren negar muchos, pero la Biblia lo dice claramente en los originales. Era un espíritu de pitón, de pitoniza. La palabra pitón es de serpiente, de culebra, la cual quiso meter a Pablo y a Silas en opresión. Entonces, Pablo y Silas sabían muy bien a qué gobernadores se estaban exponiendo cuando iban a cada ciudad. Entonces, hay mucho material bíblico que vamos a ver, incluso lo van a ver dentro de 8 días con el profe Francisco. Hoy nuestro profe Ticor dio la introducción, pero yo espero que ustedes se lo disfruten. Y quería dar esa acotación porque muchos dicen, no, es que no me parece que esa clase, esa materia, pero es 100% bíblica. Lo que pasa es que hay que verla desde la perspectiva de que usted no puede ir a dárselas de Superman y tomar una posesión sin ser asignado por Dios para dicho lugar. Entonces eso lo vamos a mirar muy determinadamente y detalladamente en la clase. Gracias, alumnos, bendiciones. Gracias, apóstol. Amén. Amén. Ahí levantaron la mano, amados, levantaron la mano varios. Amén, mis amados, espero esta introducción les haya gustado. Por favor, recuerden que para poder tener una mayor comprensión en la clase complementaria más profunda que van a ver con el apóstol Francisco, averigüe los términos que les dejé para que investigaran. Con eso, cuando el apóstol Francisco esté hablando sobre esos términos, usted ya va a saber a qué territorio se está refiriendo, a qué espíritu se está refiriendo, que tenemos que ir a irrumpir en las tinieblas. Amén. Para que tengamos ese discernimiento. Ahora, quiero hacer una aclaración con este término. Hablamos de la palabra discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es poder dar un veredicto sobre una situación con base a un conocimiento previo. Entonces, yo no puedo discernir qué espíritu se está moviendo si no conozco las escrituras, no conozco el antecedente, no conozco esa parte. Entonces, cuando el Espíritu de Dios me permite ver algo, me permite discernirlo, es porque Él ya me ha enseñado sobre algo. Amén. Entonces, realicen su tarea para cuando el apóstol Francisco también, y de aquí en adelante, veamos ciertas situaciones, entonces podamos discernir qué es lo que se está moviendo en ciertas personas y en ciertos lugares. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. Disfruten en estos días, subo la clase para que puedan repasar. ¿Listo? Los que no alcanzaron a tomar nota de los textos que les dije, apenas suba la clase, entonces la vuelven a ver y repasan. Bueno, un abrazo, Dios les bendiga. Feliz noche. Gracias, maestro. Excelente.